Habíamos enunciado la relatividad de la simultaneidad que nos decía que para dos sistemas de referencia inerciales, uno por ejemplo adentro de un vagón de tren y otro viéndolo desde afuera, teníamos que, si había una lamparita que cuando la prendíamos queríamos ver cuándo los rayos que están en esta dirección pegaban en cada borde. Si teníamos la lamparita justo en el medio, entonces para un observador adentro de este vagón teníamos que los dos rayos pegaban al mismo tiempo cada borde. Teníamos que era un evento simultáneo, pero si tomábamos el sistema de referencia del que está viendo afuera el vagón moverse, entonces lo que iba a ocurrir es que esto mismo iba a dejar de ser simultáneo, sino que primero iba a pegar en B y luego ocurre el A, ocurre el evento de que la luz que está hacia la derecha pegue con el borde. Y esto tiene que ver con el segundo postulado de la relatividad especial, que nos decía que la velocidad de la luz es igual para todos los sistemas de referencia inerciales, y eso es lo que obliga a que este lado recorra menos distancia porque esto tiene que seguir viajando a C independientemente de esta velocidad que tenemos ahí. Por supuesto, eso fue simplemente enunciado, pero además agregamos la diferencia entre ver algo o escuchar algo o sentir algo y observar algo. Cuando nosotros vemos hay que tener en cuenta, por ejemplo, la luz que nos llega a los ojos y eso tiene una tardanza, entonces eso se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer una observación. De ahí teníamos que la observación era una reconstrucción artificial en la cual ya sacábamos todas estas cosas, sacábamos el tiempo que tarda la luz o el tiempo en llegar un sonido o cualquier cosa que pueda tener que ver con nuestros aparatos, sacábamos todo eso y nos quedamos entonces finalmente con la observación, haciendo entonces que por ejemplo la relatividad de la simultaneidad sea una discrepancia genuina entre mediciones hechas por dos observadores competentes que están en movimiento relativo y no es ningún error que venga de, por ejemplo, el tiempo que tarda en viajar una señal. Entonces, diferenciábamos ver de observar. Ver, ahí teníamos la tardanza de la luz hasta llegar a nuestro aparato o hasta los ojos, pero cuando observábamos ya sacamos todo eso. Y para ver esa diferencia, vamos a ver un ejemplo que sale en las noticias de que hay astros que viajan más rápido que la velocidad de la luz. Que por supuesto esto es simplemente una ilusión que tiene que ver con lo que vemos y no con lo que observamos. Esto es muy común en la astronomía. El ejemplo es el siguiente. Tenemos una estrella que se mueve así en diagonal en relación a la Tierra que está muy lejos en esta dirección. En ese sentido, la estrella tiene una velocidad v y hace un ángulo θ con la línea de visión de la Tierra. Y la idea es ver cuál es la velocidad aparente que tiene que ver con lo que vemos desde la Tierra. Entonces, tenemos la estrella que se mueve así. Vamos a decir que la señal de B llega a la Tierra después de un tiempo delta t, después de la señal de A. Y mientras tanto, la estrella se movió una distancia delta S en esta dirección, que para la Tierra sería que se mueve a través de la esfera celeste, que es como lo vemos en el cielo, moviéndose en una dirección determinada que no tiene que ver con lo que sería más cerca o más lejos, que sería esta dirección. Es decir, que desde la Tierra un movimiento así en diagonal se ve simplemente yendo así de costado y después habrá que ver de qué forma uno puede darse cuenta que está viajando la estrella en diagonal y por supuesto una de las formas podría ser darse cuenta de que va más rápido que la velocidad de la luz. Por supuesto, además estamos simplificando algo en dos dimensiones. Entonces, la velocidad aparente que nosotros queremos es justamente delta S sobre delta t. ¿Cuánto se movió
así, que es lo que vemos desde la Tierra, y en el tiempo delta t, que es la separación entre la tardanza en llegar la señal de B en relación a la de A. Empecemos estableciendo algunas cosas. Primero, la señal de luz se va de A, pongamos, sale de a tiempo T'(A). Lo mismo podemos decir para B. Sale de B a tiempo T'B. Y ahora, digamos, cuál es el tiempo en el que llega. Llega a la Tierra a tiempo TA, que va a ser T'A más dA sobre C, donde dA es la distancia desde A hasta la Tierra, de modo que con la velocidad tenemos el tiempo que tarda la luz. Si le sumamos eso, el tiempo de salida, nos da el tiempo de llegada. Lo mismo lo ponemos para el punto B, este B igual a T'B más dB sobre C. Por lo tanto, delta T tiene que ser Tb menos Ta. Esto es entonces la diferencia entre la llegada de señales. Pero Tb era esto, T'B más dB sobre C, y Ta es Ta' más dA sobre C. Esto lo podemos escribir como T'B menos T'A, y ahora escribimos dB menos dA todo sobre C. Esto que está acá lo llamamos delta T', que es la diferencia de tiempos de salida. Y dB menos dA, esto menos esto, tiene que ser esto que está acá, que es el coseno de este ángulo, multiplicado por esto, que es la velocidad por el tiempo. Es decir, que ahí tenemos B delta T' coseno de tita. Y todo esto sobre C. Y acá, perdón, hay que agregar un menos, porque esto es dB menos dA. Y sin el menos tendríamos dA menos dB, que es justamente esto. Así que hay que agregar ese menos. Acá también faltó un más. Y podemos sacar delta T', factor común, haciendo que nos quede 1 menos B sobre C coseno de tita. Ahora, para saber la velocidad nos está faltando el delta S. El delta S es este que está acá, y por lo tanto va a ser otra vez B por delta T', pero ahora por el seno de tita. Pero nosotros sabemos que delta T' es igual a delta T y pasar todo esto para el otro lado, 1 menos B sobre C coseno de tita. Así que esto es B seno de tita delta T y 1 menos B sobre C coseno de tita. Entonces, si pasamos el delta T, tenemos quién es la velocidad aparente. Llamémosla U. Delta S delta T es igual a B seno de tita sobre 1 menos B sobre C coseno de tita. Esta entonces es la velocidad aparente, que depende de la velocidad y depende del ángulo. Lo que vamos a hacer es ver qué ángulo nos da la máxima velocidad aparente, y para eso hay que derivar esto en términos de tita. Así que primero vamos a ponerlo de abajo al cuadrado, 1 menos bc coseno de tita al cuadrado, y ahora derivamos primero el seno de tita, haciendo que nos quede b por 1 menos b sobre c coseno de tita y coseno de tita.
derivando esto, y luego hay que derivarlo de abajo. Seno de tita, BC seno de tita es la derivada de lo de abajo. Ahora, para llegar al máximo tenemos que igualar esta derivada a 0, y eso significa que el numerador tiene que ser igual a 0, es decir, que esto que está acá, B1 menos BC coseno de tita por coseno de tita, pasando esto al otro lado, queda que esto es igual a seno de tita cuadrado por B sobre C. Y de hecho acá podríamos cancelar el B con el B. Del lado izquierdo tenemos un coseno de tita menos B sobre C coseno cuadrado de tita. Y del otro lado tenemos un seno cuadrado de tita sobre C. Y perdón, acá olvidé un B porque esto es la derivada de lo de abajo, pero puse nada más que el seno de tita y faltaba un B. Eso es importante porque ahora acá esto en realidad tiene que ser un B cuadrado y lo que se cancela es el cuadrado. Y acá sigue quedando un B. Y eso significa que podemos agrupar estos dos, haciendo que nos quede coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, ambos por B sobre C, y entonces tenemos que coseno de tita es B sobre C, porque esto es 1, y de ahí el tita máximo tiene que ser el arcoseno de B sobre C. Entonces metemos este ángulo máximo en U para ver justamente cuál es la velocidad máxima. U evaluado en tita máximo es igual a B seno de tita máximo, seno del arcoseno de B sobre C, sobre 1 menos B sobre C coseno del arcoseno de B sobre C. Entonces, abajo, coseno del arcoseno nos da lo que está dentro, haciendo que nos quede B cuadrado sobre C cuadrado. En cuanto al seno del arcoseno de X, uno puede ver haciendo que tita sea igual a coseno del arcoseno de X. Entonces uno dice que esto es seno de tita, pero esto es lo mismo que raíz de 1 menos coseno cuadrado de tita. Y ahora sí, uno trae que tita es el arcoseno, y entonces ahí nos queda raíz de 1 menos x cuadrado. Esto siempre es para x en el intervalo menos 1, 1. Y entonces acá esto es b por nuestra x es b sobre c. Esto es raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Por lo tanto, lo que podemos hacer es multiplicar arriba y abajo por la raíz de 1 menos b cuadrado c cuadrado, raíz de 1 menos b cuadrado c cuadrado. Estos dos va a ser que quede 1 menos b cuadrado c cuadrado, es decir que estos dos cancelan este de acá abajo, haciendo que nos quede que u es b sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Y recordemos, b es la velocidad que tiene la estrella y esta no puede ser más rápida que la velocidad de la luz. Pero, aún así, cuando b tiende a c, u tiende a infinito, aunque b sea más chico que c. Por ejemplo, supongamos que la velocidad es 1 medio c. ¿Qué nos va a quedar para u? Tenemos arriba 1 medio c y abajo 1 menos 1 medio al cuadrado, que va a quedar un cuarto, c cuadrado sobre c cuadrado se va.
Así que acá nos queda 1/2 c sobre 3/4. Y esto es, por ejemplo, supongamos que la velocidad de la estrella es 0.9 c. Entonces para u vamos a tener 0.9 c, 1 menos 0.9 c cuadrado, esto también al cuadrado, sobre c cuadrado. Entonces esto es igual a 0.9 c, 0.9 al cuadrado es 0.81, así que esto es raíz de 1 menos 0.81, es decir, lo de adentro es raíz de 0.19, y eso es igual a 0.435, vamos a cortarlo ahí, y arriba tenemos 0.9. Esto, si uno hace la cuenta, esto da 2.06 por c. Así que podemos ver que esto da lugar a velocidades mayores que la de la luz, velocidades aparentes, con velocidades reales menores a la de la luz. Eso es lo que queríamos ver.